Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Efraín, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, como nos dice allá en el Salmo 119, versículo 105. En este día, sábado 27 de agosto del 2022, vamos a estar leyendo y reflexionando juntos del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Les invito para que ustedes y yo busquemos juntos la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Es la lectura del Santo Evangelio que hoy vamos a estar leyendo y reflexionando el Santo Evangelio del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que sigo donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese empleado inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en este compartir de la palabra del Señor en este día, sábado 27 de agosto del 2022. En este día estamos leyendo y reflexionando juntos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 14 al
30. Bien. En este día el Señor nos pone otra parábola acerca de el día del encuentro de ustedes y de mí con Él. En este día el Señor nos pone un ejemplo acerca de 3 personas, a quienes su patrón, al irse de viaje a un lugar muy lejano, le deja a unos 5 talentos, a otro le deja 2 talentos, a otro le deja 1 talento. Y muy importante, allí en San Mateo 25:15 dice, a cada quien según su capacidad. Entonces aquí podemos aprender que ustedes y yo somos todos los bautizados miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y cada quien tenemos talentos o dones según la capacidad de cada persona. Entonces, y eso es para la edificación de la iglesia. Allá en Hebreos, 1 Corintios 12, en toda la carta de 1 Corintios 12, ahí nos dice el Señor que el Espíritu Santo nos da dones a todos, diversos dones, que todos en un mismo espíritu, para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual es la cabeza. Entonces, todos tenemos diferentes capacidades. Es a veces incorrecto pensar, a veces como humanos pensamos, ¿cómo es que yo puedo y tú no puedes? O ¿cómo es que yo aprendo más y tú no aprendes? Eres un inútil. No. Claramente aquí dice que todos tenemos capacidades diferentes. Y el Señor nos da dones y talentos a cada quien según nuestra capacidad. Pero el problema no es que tanta capacidad tenga. Mira, al uno le dio 10 talentos, al uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2, al otro 1, según su capacidad. Ahora el asunto es qué se hace con eso, con lo que se tiene. Por ejemplo, el que tenía 5 talentos negoció, hizo otros 5 más. Y eso le agradó al Señor y le dijo, eres un servidor fiel, pasa al banquete de tu Señor, pasa al reino de los cielos. Luego vino el que recibió 2 talentos y hizo el doble. Pero hay otro que recibió 1 y él, en lugar de producir, él no produjo. ¿Qué hizo él? Él fue y escondió su talento. Y eso nos sucede a ustedes y a mí de hoy en día, mis queridas hermanas y hermanos. Que muchos nos parecemos al que el Señor le dio un talento. Y con ese talento que el Señor nos dio no hacemos nada. Más bien lo enterramos. A veces el Señor nos da el talento de cantarle para Él. Mejor a veces preferimos cantarle al mundo. El Señor nos dio el talento de aprender la palabra de Dios y predicar, y nos da vergüenza y no predicamos la palabra del Señor. El Señor nos dio el talento algún talento en especial, y nosotros no lo ponemos en práctica, no lo utilizamos, no lo dejamos florecer, no lo hacemos trabajar. ¿Y qué sucede allí? Sucede que somos como ese siervo inútil, dice el Señor. Allá en Lucas 12, 47, 48 me viene a la mente esta cita bíblica muy importante que dice que al que más se le confía se le va a exigir más, y al que más se le da se le va a exigir más. Si el Señor te da un talento a ti y a mí, y tú y yo no ponemos en práctica, no utilizamos el talento que el Señor nos dio para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, empezando evangelizando en nuestra casa, en nuestra parroquia, en nuestra ciudad, en donde quiera que el Señor nos ponga, y empezamos dándonos a la vida de pecado, de libertinaje, de desenfreno. Entonces nos aparecemos como aquel siervo inútil su patrón lo echa fuera del banquete de boda. Y el banquete de boda significa el reino de los cielos. Entonces es importante que ustedes y yo, en este momento, en este día, hagamos un stop, hagamos un pare, una pausa en nuestra vida,
y nos pongamos a analizar a ver cuál es el don que el Señor me ha dado. ¿Cómo lo estoy utilizando ese don? ¿Estoy utilizando para la edificación de mi hogar, de mi familia, de mis seres queridos? ¿O simplemente soy como aquel siervo inútil que tengo ese don pero no hago nada? Lo escondo y lo entierro. Y los otros que hagan, otros que prediquen, otros que canten, otros que esto. El Señor nos va a pedir cuenta, por eso saben. Y a veces hay muchos que podemos, ¿cómo se dice? Sobresalir con nuestras palabras. Yo sé esto, yo tengo título, yo tengo doctorado, yo tengo esto, yo estudié en Roma, yo estudié. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dio? ¿Estamos utilizando eso para la edificación de la iglesia? Porque de eso el Señor nos va a pedir cuenta, no de cuántos títulos tenemos, en cuántas universidades estudiamos, sino con eso lo que sabemos, sabiendo que tenemos diferentes capacidades, con eso que sabemos, con ese regalo que el Señor nos dio, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, vamos a pensar un ejemplo rapidísimo. El Señor nos da el don de la vida. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Vivimos prudentemente? ¿Vivimos una vida llena de pecado, libertinaje, desenfreno? Eso debemos de pensar y analizar, mis queridos hermanos y hermanas, y no solo para nosotros mismos, también para nuestros seres queridos. Debemos de descubrir dentro de nosotros cuál es ese talento, ese don que el Señor me ha dado y ponerlo al servicio de Él, ponerlo al servicio de la iglesia de Él, que es la comunidad, que es nuestro prójimo, nuestros hermanos y hermanas en Jesucristo. Pidámosle al Señor hoy que si no hemos descubierto nuestro talento, nos ayude a descubrirlo. O si ya sabemos cuál es nuestro talento, que nos dé la fortaleza y nos dé la gracia de ponerlo en práctica y multiplicarlo y utilizar nuestro talento para la edificación de su iglesia, de la cual Él es su cabeza, como nos dice allá en Efesios 1, 22 y 23, que Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Y ahí el que ustedes y yo debemos de poner a trabajar nuestros talentos para que el Señor nos invite al reino de los cielos y no nos eche afuera como aquel siervo inútil que no hizo nada con el talento, ese regalo que el Señor le dio. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Me llamo Carlos Efren. Síganme en mis redes sociales. Si desean hacer una donación a mi canal, a este ministro de evangelización, pueden hacerlo a través del método seguro de PayPal. Lo tienen aquí en la descripción. Un abrazo para todos. Nos vemos muy